Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Y cuántos están agradecidos? Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, ¿sí o no? Allí sentadito donde está, quiero darle las gracias porque han cuidado de mí cada ratico. Quiérete bebida caliente, por lo que les comenté ayer. Poco a poco me estoy recuperando. Esta tarde tengo que viajar, mañana me toca la última tanda de esta semana con nuestros amigos maracuchos, pero sé que también será un tiempo de bendición. Yo quisiera que allí donde estás cierres tus ojos por un momento y puedas agradecer cuán fiel es Dios. Y si puedes recordar en estos pocos minutos el inicio de esta hora. No ha sido fácil. Cada decisión, todo el proceso, todas las cosas que eso implica. Pero Dios ha sido fiel. Y allí donde estás, adorando a Dios, vamos a entonar este cántico juntos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande. Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito, grande es tu fidelidad. ¿Sabías que el agradecimiento mantiene las puertas abiertas? Y quiero invitarte en esta hora que comiences a dar gracias a Dios con tus propias palabras. Que se escuche esa oración, ese clamor en esta hermosa mañana. Donde tú puedas decirle, Señor, gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y nos seguirás ayudando. Tú has sido fiel y siempre lo serás. Donde tú puedas confiar. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y ahora con mucho amor, pero con mucho respeto, pon la mano sobre la persona que está a tu lado. La palabra del Señor dice que oremos los unos por los otros. La frase los unos a los otros están 59 veces en el Nuevo Testamento. Porque no podemos hacer iglesias solos. Necesitamos ser edificados por el cuerpo de Dios. Y comienza a dar gracias a Dios por la vida de la persona que está a tu lado, por su familia, por su hogar. Que se escuche oración en esta mañana. Que se escuche el clamor de una iglesia agradecida, que entiende cuán fiel y cuán bueno ha sido Dios en esta temporada maravillosa. Un año de retos, un año de crecimiento, un año de compromiso, un año para aprender cosas, donde Dios se ha manifestado a nuestro favor como nunca antes. Comienza a dar ayuda, comienza a interceder por su familia, por su hogar, por su vida, por su llamado, por su ministerio, donde tú puedas darle gracias a Dios, donde tú puedas morir, donde tú puedas decir, Señor,
toda carga, toda opresión, toda situación contraria que quiera venir para dañar, para destruir, Señor, nos reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Trae libertad, trae sanidad, trae refrigerio, trae, Señor, ese nuevo comienzo que muchos necesitan, ese refrigerio en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, ese nuevo tiempo que tanto necesitamos, Padre Santo de Dios. Te glorificamos, Espíritu Santo. Es tu presencia, Señor, que nos envuelve, nos seduce. Espíritu Santo, ilumina tu fidelidad. Tu fidelidad. Incomparable, bendita, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Un aplauso al Señor. Y abraza a la persona que está a tu lado y dile gracias. Gracias por aguantarme en este año. Gracias por soportarme en este año. Qué bueno es Dios. ¿Cuánto se siente contento? Mire, yo digo que no hay mejor gimnasio que la iglesia. Porque uno llega como cargado, pesado y sale de la iglesia ligerito. ¿Sí o no? Usted sale de aquí, va y se pesa y usted va a comprobar lo que le acabo de decir. Haga la prueba, eso sí, antes de almorzar, no después de almorzar. Pero, como decía el pastor, Dios une propósitos y de verdad que qué maravilloso ha sido esta oportunidad. El día de ayer tuvimos una jornada maravillosa donde muchos anotaron y yo les hablaba de 3 conceptos fundamentales, no sé si lo recuerdan esos conceptos. Misión. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La misión decíamos que era universal. Todos hemos sido llamados con la misma misión. Y de hacer misión. La visión es local y es contextual. Se va revisionando conforme a los tiempos, conforme a la demografía, porque no todas las comunidades de fe son iguales. Miren, la manera de hacer iglesia en Venezuela no es igual que en iglesias que son perseguidas. Hace poco me enteré, en Medio Oriente, una iglesia discipula en un taxi. Sí. Y de la carrera, el taxista, el conductor, es el maestro. Y el que solicita la carrera es el que se está discipulando. Y en medio de la carrera del punto A al punto B, esa persona está siendo formada en la palabra del Señor. Porque es una iglesia perseguida. No vayan a adaptar esa forma aquí, ¿no? Es conforme al contexto de una iglesia en persecución. Por eso la visión es contextual y el llamado es personal. ¿Quién va a rendir cuentas por el llamado? Es decir, el pastor no tiene la culpa de que tú no quieras crecer. ¿Sí o no? La mesa está servida. Hacemos lo que Dios nos ha encomendado hacer, pero cada quien debe tomar una decisión. Por eso, vamos a la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 16, un solo versículo que va a servir como introducción para el mensaje del día de hoy, porque el eslogan de este aniversario es hasta que Cristo sea formado en mí. Pero hay un pasaje que sé que usted conoce muy bien cuando fue el ungimiento del rey David. Dice así la palabra del Señor, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en qué, en su apariencia ni en su gran estatura,
este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Mire, y ahí partimos a la siguiente afirmación, y es que todos necesitamos cambiar. ¿Sí o no? Y el que diga que no es porque no ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Porque constantemente estamos siendo cambiados y exigidos a ese cambio. Cada vez que usted escudriña las Sagradas Escrituras, es un espejo que le sirve para ver las imperfecciones y aquellos detalles que usted necesita cambiar. Yo le pregunto a usted si en algún momento usted antes de salir se mira al frente al espejo y ve que está despeinado como estoy despeinado yo. ¿No se peina? Claro que sí. Cuando me llamaron, pastor, ya estamos aquí para buscarlo, yo estaba despeinado, me tuve que empezar a peinar. No tenía que haber salido así. Pero cuando nos paramos frente al espejo, tenemos la facultad de revisar nuestro reflejo y ver nuestras cosas buenas y las no tan buenas. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que frente a la palabra de Dios, como ese espejo, ven los detalles que no son tan buenos y se rehúsan a cambiar. ¿Saldría usted despeinado? Si es una dama y se pone brillo labial o pintura en los labios y tiene pintura labial por acá, ¿usted no se limpiaría o saldría así? Al menos que quiera que te digan guasón o algo de eso, ya eso es otra historia. Pero lo cierto del caso es que todos necesitamos, ¿qué? Cambiar. Dígale que está a su lado, tú necesitas cambiar. Todos necesitamos cambiar. Ahora, el doctor y pastor Ricky Marroquín dice que hay tres causas principales por las cuales la gente cambia. En primer lugar, la gente cambia por dolor. ¿Dolor a qué? Por dolor. ¿A usted le gusta cambiar por dolor? No debería. Pero hay gente que comienza a cambiar cuando algo le duele. Y dígame cuando duele el corazón. ¿Cuántas personas llegan a nuestras congregaciones porque necesitan un cambio y generan esa causa a través del dolor? El segundo tipo de cambio que dice Ricky Marroquín es el cambio por temor. Temor se da cuando sentimos miedo a ser descubiertos. Si es que estás jugando un doble play y no debes hacerlo, tienes que cuidar a tu familia, perder a la familia, temor a perder la salud, temor a morir o a ser diagnosticado con algo. Hay gente que se acerca a la iglesia incluso por temor a las señales de los últimos tiempos. ¿Sí o no? Una pandemia, la iglesia full. Pero no podemos, no importa, yo necesito de Dios. Que hay un terremoto, necesito de Dios. Esos son cambios por temor. ¿Será bueno cambiar por temor? Pero el tercer tipo de cambio que explica el doctor Ricky Marroquín es el cambio ¿por qué? Por amor. Por amor. ¿A cuánto les gusta ese tipo de cambio? A todos. Es el deber ser. Porque se da cuando entendemos que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo amo a Dios, yo amo a las personas. Y cuando yo amo a las personas, yo empiezo a generar cambios conforme a ese amor que siento por esas personas. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Así que esa frase, que yo sé que aquí no la dicen, pero la dicen allá en Petare, yo nací así, me muero así, eso es del diablo. Eso no debe existir dentro de la iglesia, porque si usted ha tenido un encuentro personal con el Señor y usted ha dicho, yo quiero que Cristo crezca en mí, que sea formado dentro de mi vida, usted necesita cambiar rotundamente. ¿Estamos claros en eso? Ok. De ahí partimos a una premisa en el liderazgo, que es un buen discipulador no siempre ¿qué? Sabe las respuestas correctas, pero sí sabe hacer las preguntas correctas. Esas preguntas incómodas, esas preguntas que te inquietan, esas preguntas que te llevan a analizar, a reflexionar, a evaluar cómo está tu vida. ¿Será que estoy bien? ¿Será que tengo que tomar decisiones? Pero un buen discipulador debe enseñarte a ¿qué? A obedecer, a priorizar y a pensar.
¿Están listos para obedecer, priorizar y pensar? Para ustedes, ¿qué es la obediencia? A ver, alguien que me diga rápidamente. No se me quede varado como ayer. Ayer se quedaron callados todos. Después me dijeron, no, es que usted lo estaba regañando. No, no lo estoy regañando, discúlpeme. Los amo, los quiero, los adoro. Pero para usted, ¿qué significa obedecer? ¿Hacer qué? Hacer lo que Dios manda. ¿Alguien más? ¿Ah? Hacer lo correcto. Mire, vamos a ver este concepto de un doctor en teología y pastor en la Argentina, Nicolás Tranchini, dice: obedecer no es hacer lo correcto. Y uno dice, ya va, ¿qué pasó aquí? Ya va, ¿me equivoqué? No, es así. Obedecer es amar lo correcto. Cuando amo lo que debo amar, hago lo que debo hacer. Puedo obedecer sin amar, pero no puedo amar sin obedecer. ¿Usted ama a Dios? Haga caso. Porque mi Biblia, que yo sé que también es la suya, dice: el que me ama, guarda. ¿Quieres demostrar cuánto amas a Dios? Guarda su palabra. Por eso es necesario que Gálatas capítulo 4, versículo 19, quede impregnado en cada uno de nosotros ese ruego de Pablo diciendo: oh hijitos míos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Entonces, para que Cristo sea formado en nosotros, necesitamos cambiar nuestra manera de cambiar. Porque todos decimos que estamos cambiando, ¿sí o no? Yo ya cambié para la gloria de Dios. Y uno dice, yo te veo igualito. ¿Sí o no? Sí. Yo ya cambié, pero usted sabe que todavía faltan cositas. Por eso necesitamos hacer cambios superficiales que van a servir de testimonio para las personas que están a nuestro alrededor, pero cambios también profundos que nos llevarán a disfrutar de una eternidad con Cristo Jesús. Mire, por eso era necesario que el Señor le dijera a Samuel: yo no me fijo en las apariencias. Samuel se fijó en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Pero hay gente que dice: yo quiero el cambio por dentro nada más. Se tiene que reflejar hacia afuera, porque va a servir de testimonio a los que están alrededor. Hay mucha gente que hoy dice: yo soy cristiano. Calladito. Solo Dios sabe, y el Espíritu Santo, cómo está mi vida. Sí, pero necesitas ser de testimonio a las personas que están a tu alrededor. ¿Estamos claros en eso? Entonces, vamos a cambiar nuestra manera de cambiar. Para eso, vamos a desarrollar 3 puntos súper rápidos. Número 1. ¿Qué dice allí? Necesitamos aprender a diferenciar ¿qué? ¿Alguien sabe la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Sí. A ver, ¿quién me ayuda? El remordimiento, para con criterio, Remueve. cuando sabes que hiciste algo incorrecto y en el momento te puede estremecer, pero no cambias, no trabajas en ello. El arrepentimiento es la decisión de poner en práctica. ¿Qué dice el Señor? ¿Que hayan frutos dignos de qué? No dice de remordimiento. Porque el remordimiento quizás es un cambio temporal, pero el arrepentimiento es un cambio eterno. Mire, el arrepentimiento se traduce en metanoia, que es un cambio de mentalidad. Tienes que cambiar tu manera de pensar para que puedas conocer verdaderamente la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que no sabe por qué está en esta vida, en este mundo, y se siente tan deprimido porque no hay un cambio de mentalidad, porque no hay un arrepentimiento genuino, sino que hay un remordimiento. Ahora, vamos a ver un cuadro para que podamos quizás ver las diferencias entre remordimiento y arrepentimiento. En primer lugar, en el remordimiento me duelen ¿qué? Las consecuencias del pecado. Estoy asustado, pastor, voy a perder la familia, me descubrieron, ay Señor. Pero en el arrepentimiento me duele el dolor que causa mi pecado.
pecado. ¿Entiendes la diferencia? En una me duelen las consecuencias y no quiero asumir las consecuencias. En otra me duele lo que hice a la persona que ofendí. ¿Y si es Dios? Tenga cuidado. Número 2, el remordimiento se enfoca en uno mismo, pero el arrepentimiento se enfoca en Dios y en otros. 3, el remordimiento es provocado por mis, pero el arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo de Dios. Número 4, el remordimiento no produce cambios reales, pero el arrepentimiento produce cambios profundos. Número 5, el remordimiento, si cambio mi conducta, es porque me conviene. ¿Qué voy a ganar yo si cambio? Pero en el arrepentimiento cambio porque he sido amado y perdonado. ¡Wow! 6. En el remordimiento mis deseos no han cambiado. En el arrepentimiento Cristo se transforma en mi mayor deseo. Y 7. En el remordimiento sigo viviendo para mí. Yo creo, yo pienso, yo siento, yo quisiera, yo sueño. Pero en el arrepentimiento me causa deseo de vivir para Él. Por eso, Pedro, cuando le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy un hombre pecador, se arrodilló a los pies del Maestro y no le importó dejarlo todo por seguir a Jesús. ¿Será que Pedro vivió un remordimiento? ¿Algo emocional? Uy, no, si hace eso una noche de pesca, imagínate tú, ese es el Dios que yo quiero. Todas las noches pesca milagrosa. Él lo dejó todo, porque no fue un remordimiento, sino fue un verdadero arrepentimiento. No los estoy regañando, pero reflexiona un momento en tu vida, conforme a lo que acabamos de ver. ¿Tus cambios son por remordimiento o por arrepentimiento? ¿Son cambios emocionales? ¿Son producto de tu relación con el Espíritu Santo? Yo no te estoy hablando de una vida de perfección, porque todos pecamos, todos fallamos, pero tenemos el deseo profundo de decirle, Señor, fallé, me quiero levantar una y otra vez. ¿Estamos claros en eso? Entonces, si usted quiere que Cristo sea formado en su vida, usted necesita aprender a diferenciar entre el remordimiento y el arrepentimiento. Número 2, necesitamos aprender a tomar. No todo el mundo sabe tomar decisiones, ¿sí o no? Mire, yo sé que aquí no, pero allá sí. A mí me encantaría sacarle el cerebro a algunas personas y poner otro cerebro, donde yo pueda manejar el cerebro conforme a las decisiones basado en la palabra del Señor. Eso sería maravilloso. Pero no tengo esa facultad. Y Dios es un Dios caballeroso que va a respetar nuestras decisiones. Él no te va a obligar a nada. Él no te va a presionar a nada. Él te va a seducir. Pero tú eres quien debes tomar la decisión. Por eso, hay un pasaje que me encanta, que está en Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Ya llegamos al final del hijo pródigo, cuando ya estaba pasando roncha, cuando ya estaba pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Miren lo que dice el versículo 17. ¿Y volviendo en qué? Sí. ¿Volviendo en qué? Sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino ¿a quién? A su padre. Por eso debemos saber que las decisiones tienen 3 etapas fundamentales. ¿Están listos para anotar? Yo sé que sí. Esas no eran. Esas sí son.
Tres etapas de las decisiones. En primer lugar, la etapa decisoria. Diga conmigo, decisoria. La etapa decisoria es la etapa inicial de toda decisión. Analizo cuáles son los pros y los contras de la decisión que estoy por tomar. Es donde yo estoy evaluando, quizás pidiendo consejo, pidiendo oración, porque estoy considerando una decisión. Ahora yo pregunto, ¿será eso una decisión? ¿Cuántos soñadores tenemos en el mundo que no toman decisiones? Y hay mucha gente que planifica, sueña, piensa, ora, medita, hace, pide oración, pero no toma decisiones. Es la etapa inicial. Por eso dice la Escritura, ¿y volviendo en qué? En sí. Tuvo la facultad de considerar la opción de regresar a la casa del Padre, pero esa no era una decisión. Por eso nos lleva a la segunda etapa, que es la etapa decisiva, cuando dice, y levantándose vino a su Padre. Hay gente que es muy buena planificando, pensando, orando y pidiendo confirmación, recontraconfirmación, hiper mega macro confirmación, pero no toma decisiones, ¿sí o no? Déjame decirte que a veces no tomar una decisión es una decisión. Estás decidiendo no decidir absolutamente nada y eso no te va a mover al lugar donde Dios te quiere mover. ¿Me estás entendiendo lo que te acabo de decir? ¿Ves que sí los amo? Por eso en la etapa decisoria no solamente basta con considerar una decisión, pedir consejo, orar, pedirle confirmación al Espíritu Santo, sino dar el primer paso. Y ese primer paso cuesta. ¿Sí o no? Porque ahí empiezan los cuestionamientos. ¿Y si me va bien? ¿Y si me va mal? ¿Y si me caigo? Imagínense a Pedro por un momento a punto de mojar los pies. Si lo hago, si no lo hago, si me hundo o no me hundo. Señor, si eres tú, voy a dar ese paso. No solamente tuve un diálogo con él diciendo, si eres tú, haz que yo vaya. Bueno, venga, sí lo hago. Lo hice. Y comenzó a caminar sobre las aguas como Jesús lo hizo, pero luego se hundió. Pero fue el único de los apóstoles que tuvo la facultad de decir, yo caminé sobre las aguas y ustedes no. ¿Sí o no? Aunque yo después le dijeron, pero tú lo negaste y yo no. Ese es otro tema. Y la tercera etapa determinante. Mateo capítulo 24:13 dice, mas el que persevera hasta cuándo, ese será salvo. Porque en una decisión no solamente basta considerar, pedir consejo, orar, pedir confirmación, dar el primer paso, sino ser determinante, que todo lo que yo inicio lo voy a culminar. Mire, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? ¿Y qué alcanza? ¿Por qué? ¿Cuánta gente con talento tenemos en nuestras congregaciones con un gran llamado de parte de Dios, pero por no tener dominio de sus propias emociones, por no ser determinantes en sostener las decisiones que han tomado en un tiempo, no han alcanzado absolutamente? El llamado está, el Espíritu Santo está, pero su voluntad y su indisciplina no lo lleva a ningún lugar. Y son personas que quieren picotear en diferentes ministerios. No, aquí no crezco, voy para acá. No, es que ahí no crezco porque fulano me hizo la cama. No, aquí. No, este me sacó la lengua y no me deja crecer. Mejor voy me cambio para acá. Y están en todos lados y al mismo tiempo están en... Por eso hay que entender la parábola de los talentos que nos describe algunos tipos de siervos. El siervo malo, el siervo bueno, pero en Lucas 17:10 dice el siervo inútil. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esos tres tipos de siervos? El malo lo único que da es excusa. ¿Qué hace el inútil? Solo hace lo que se le mandó a hacer. Pero el siervo bueno multiplica lo que se le fue entregado. Te pregunto y no estoy bravo contigo, no es un regaño, ¿qué tipo de siervo eres tú? Bueno, malo, inútil. En Petare tenía una cuerda inútil. Sí. Y eso fue un año de sanidad, liberación, Señor, ya no quiero ser inútil. Porque a veces pensamos que por hacer lo que me corresponde hacer, el mundo me tiene que aplaudir. Es nuestra responsabilidad, pero el siervo bueno no fue el que hizo lo que tenía que hacer, sino el que multiplicó lo que se le fue entregado. Mire, que la iglesia crezca, eso habla de siervo bueno. Porque una iglesia sana, sí o sí,
va a crecer. Así que no se conformen. No, es que 10 nos conocemos y es mejor así. Oramos los unos por los otros, nos amamos, nos abrazamos, nos visitamos. Cuando hay tantas personas que necesitan el mensaje del Evangelio. Por eso, si quieres que Cristo sea formado en ti, necesitas aprender a tomar decisiones. Y en tercer lugar, ahora sí, necesitamos aprender que no todo el mundo creerá en nuestro cambio. Mire, hay gente que es experta en ser bomberos espirituales. ¿Sí o no? Te vienen a dar un sueño de parte de Dios. Vamos a hacer un concierto en la concha acústica del Parque Tower. ¿Y cómo lo van a llenar? ¿Y si se va la luz? ¿Y si llueve? Yo sé que usted no ha pensado eso. ¿Y quién va a cargar las cosas para allá? ¿Y quién va a hacer? ¿Y si no va nadie? ¿Y si no se convierte en nadie? Ay no, ¿y si hace mucho sol? ¿Y si hace mucha lluvia? ¿Y si hace mucha sombra? Bomberos espirituales que no hacen ni permiten que otros. Necesitamos colaboradores. Necesitamos de gente que crea en los cambios. Empezando por nuestro propio cambio. Por eso Juan capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de nuevo, nuestros deseos más profundos es que el fruto del Espíritu se evidencie en nosotros y a través de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, quite toda ira, todo enojo, toda malicia, todo chisme, toda murmuración. Quite todo eso de ustedes y que sea el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero hay gente que no va a creer en el cambio. ¿Sí o no? Mire, el pastor hacía referencia a mis tíos. Mi tío Gerardo siempre cuenta el testimonio de su conversión, creo que 16, 17 años, en una ciudad que para ese entonces era una ciudad muy extremadamente católica. Era o eres católico o eres satánico, pero evangélico no puede ser, literal, una cosa o la otra. Y él tuvo un encuentro personal con el Señor y él aceptó al Señor. Y en su casa, su mamá le dijo, o desistes de la idea de asistir a la iglesia o te vas de la casa. Y él decidió continuar en los caminos del Señor. Ahí fue donde conocí a mi tía Alba, porque la familia de mi tía fue la que lo adoptó, eran vecinos y se conocieron y compartieron. ¿Y sabes qué pasó años después? Su mamá aceptó al Señor y él tuvo el privilegio de poder bautizar a su propia madre y ser el pastor de su propia madre. Porque hay gente que quizás no va a creer en el cambio, pero tenemos que ser determinantes y saber que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Somos una obra que está en construcción. Y aunque haya gente que no esté creyendo en lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti, tú sigue adelante. Sigue levantándote y sigue diciendo, Señor, aquí estoy. Por eso, hay algo que se conoce como la regla 20-50-30. ¿En qué consiste esto? Tiene mucho que ver con la ley de Pareto, del 80-20, pero la regla 20-50-30 quiere decir que cuando tú hablas de un cambio, el 20% creerá en ese cambio. El 50% necesita tiempo para discernir ese cambio, para ver si es verdad o es mentira. Dame tiempo porque tú has hecho las tuyas. Yo necesito ver el testimonio completo. Pero un 30% se va a resistir rotundamente al cambio. No van a creer en lo absoluto en esa decisión que tú has tomado. Te pregunto, ¿con qué te quieres quedar? ¿En quién te quieres enfocar? ¿En el 30% que no creen?
¿En el 50% que quizás requieren tiempo? ¿O en el 20% que está creyendo en ti? La iglesia representa ese 20%. Los líderes, los pastores, los mentores que puedas tener, que te impulsan a crecer constantemente, que conocen tu peor versión y aún así deciden abrazarte y decir: yo creo en lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida. Mire, ¿sabe qué es tremendo? Creer que Dios tiene algo precioso con nuestras vidas. Es difícil. Se lo digo yo. Que cuando tenía 6 años, el Señor me dijo por primera vez que iba a ser pastor. Un niño. Y no lo creía. Viví mi adolescencia y mi juventud fuera de Caracas, en Mérida, huyendo de ese llamado. Diciendo: no quiero nada con el pastorado. Y llegando a Mérida, el Señor a través de otra persona me dijo: te he traído acá para prepararte, porque en Caracas hay un rey para ti. Señor, yo tratando de huir, pero Dios creía en mí. ¿Y sabes qué me llamaba mucho la atención? Que esta persona que está aquí, como les dije ayer, que sufre de fobia social, no es que no se me acerque, se me puede acercar, yo lo voy a saludar, yo voy a conversar con ustedes, tampoco así. Pero era una persona que quería imitar tanto el ministerio de su papá, que se quería dejar los bigotes como su papá, que quería usar el flu, la corbata como su papá, predicar como su papá predicaba, porque pensaba que así se iba a glorificar a Dios. Y decía: si no es así, entonces Dios no se va a manifestar. Pero ¿sabe qué es bonito? Cuando un grupo de personas comienzan a creer en ti y te empiezan a impulsar. Hijo, da la apertura en el servicio de hoy. No, ¿qué? ¿Cuándo? ¡Qué pena! Pero no sabía que esos pequeños espacios eran la preparación para lo que Dios había destinado para mi vida. Eso me llevó a enfocarme y aprender a enfocarme y abrazar y amar a ese 20%. Esas personas que no te sirven como techo, sino como plataforma para que tú puedas crecer. ¿Puedes pensar en ese 20%? ¿Puedes considerar a esas personas que de una u otra manera tú dices: es que me exige demasiado? Es porque tienes potencial, tienes que dar más. Puedes dar más. Y puedes crecer más. Y puedes llegar más lejos. Por eso te incomodan. Para que puedas crecer. Mire, Pedro, después de negar a Jesús, no se creía que Jesús le entregara algo tan precioso como su iglesia. Por eso le decía: Pedro, ¿me amas? Una y otra vez. Apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué me da risa? Que después de esa conversación y ese eterno amor de perdón, Pedro se levanta y camina con Jesús, y Juan se le pega más atrás. Y Pedro le dice a Jesús: ¿y este qué? Oye, chico, te acaban de perdonar, te acaban de entregar a la iglesia, cállate. ¿Hay gente así, sí o no? Y necesitamos a un Jesús que diga: lo que yo voy a poner no es problema tuyo, tú sígueme. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con el 20? ¿Con el 50? ¿O el 30%? Mire, por eso Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso el salmista decía: líbrame de los pecados que me son. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Yo no tengo, quizás, no sé si usted hizo la encuesta de ayer. Eso simplemente es un pequeño diagnóstico, puede arrojar ciertos datos, cierta información. Pero yo no tengo la manera de decir: tu corazón está así, 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 tú eres más espiritual, tú eres menos espiritual. No tengo esa facultad. Solo Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero sí te puedo decir que si quieres que Cristo sea formado en ti, es necesario
que tú comiences a menguar. Entonces, en resumen, aprende a diferenciar entre el remordimiento del arrepentimiento. 2, aprende a tomar. Y 3, aprende a que no todo el mundo creerá en nuestro cambio. Cierro con esta frase que cuando la leí me marcó mucho. No cito al autor porque realmente no conozco al autor, pero ha sido parte de mi vida en esta última temporada. La frase cita así: ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Miren, la iglesia es un lugar donde no nos vamos a escandalizar por el pecado y las fallas de nadie. Te vamos a amar, pero te vamos a amar tanto que te vamos a corregir en amor a través de la palabra del Señor. Porque sí, yo creo, puede haber un eslogan que diga, ven tal cual eres. Pero eso tiene que producir un cambio profundo en nuestros corazones. De nada sirve venir a este lugar tal cual somos si vamos a salir tal cual somos. Ven tal cual eres, pero atrévete a cambiar a como Cristo quiere modelarte. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión hoy? Yo quisiera que te pongas en pie.